Mi nombre es Manuel Andrés Vela Mercado. Soy estudiante en la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Agronomía tercer semestre. A continuación, voy a hacer una breve explicación sobre temas de qué son, la importancia y la diferencia que se puede encontrar entre el bioquímico nutricional y la biodegradación de materia orgánica. Empecemos con el biogeoquímico nutricional. ¿Qué son los bioquímicos nutricionales? Son un proceso naturales que reciclan los elementos esenciales para la vida en la biosfera. Estos ciclos se involucran en interacciones complejas entre organismos vivos, la atmósfera, la hidrosfera y la geósfera. Hablando sobre este tema de bioquímico, nos habla sobre los elementos fundamentales que podemos encontrar en nuestro entorno o en la parte global que tenemos. Aquí nos habla sobre unos componentes claves que es, por ejemplo, el proceso biológico, que son las actividades de organismos como el proceso de fotosíntesis, el proceso de respiración de la planta y la descomposición de materia orgánica. Nos habla sobre el proceso geológico, que son los fenómenos naturales que podemos encontrar como la meteorización, la erosión de suelos y las actividades volcánicas. Tenemos el proceso químico que es nos habla sobre la transformación de esos nutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo clave es, por ejemplo, la fijación de nitrógeno y la parte de precipitaciones. Y por último tenemos los reservorios, que son lugares que almacenan esos nutrientes, ya sea océanos, atmósfera, suelos y biomasas. Tenemos unos ciclos importantes que pues, en el trabajo pues, se habla nada más el carbono y el hidrógeno. Aparte de eso está el agua y el fósforo. En el carbono nos habla sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis se trata de que la planta absorbe ese CO2 que se encuentra en la atmósfera y lo convierte fotosíntesis en su energía. Ya en la parte de la respiración es cuando se descompone el CO2 y se libera hacia la atmósfera. La parte de descomposición es cuando se libera el CO2 por la parte de los seres vivos, la descomposición de materia orgánica. En la combustión es la quema de los combustibles fósiles, se libera ese CO2. Un ejemplo muy particular que se encuentra a diario es, por ejemplo, los vehículos que hacen emisiones de CO2 hacia la atmósfera, y las grandes industrias también, que tenemos el problema de esas cantidades, contaminaciones de CO2 hacia la atmósfera. También se habla sobre el ciclo nitrógeno, que es la parte que se habla de la fijación, que es donde el nitrógeno atmosférico se convierte en amoníaco por medio de bacterias. Viene la amonificación, que son los descomponedores de materia orgánica que se convierten nitrogenadas en amoníaco. Luego se pasa a la nitrificación, que son las bacterias que se convirtieron las nitrogenadas en amoníaco, se convierten en amoníaco de nitrito. Luego se pasa al proceso de nitrato. Tenemos la asimilación, que consiste en que la planta absorbe todos esos nutrientes y lo pasa a sus tejidos, a sus haces vasculares, para tener nutrientes hacia la planta. Y por último tenemos la desnitrificación, que consiste en que son bacterias que convierten nitratos del nitrógeno en gaseoso para regresar a su atmósfera, a retomar otra vez el proceso de esa toma de ese nitrógeno. Por la parte del biogeoquímico, nos da la importancia de que la sostenibilidad de la vida nos asegura la disponibilidad de continuar nutrientes esenciales, o sea, tener un cuidado de esos nutrientes esenciales, ya que pues nos ayuda mucho en tener una buena biodiversidad, un buen ecosistema. La regulación de climas, eso influye a la concentración de gases de efecto invernadero. Se trata de que de tantas emisiones de gases que se encuentra, y podemos dañar la capa de ozono, llamarlo así, que tenemos en la atmósfera,
tratar de reducir ese problema por medio de una regulación en los suelos, para tener esa mínima cantidad de dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. La productividad de ecosistemas afecta la capacidad de los ecosistemas para producir biomasa. Como le acabo de comentar, sirve también para ayudar a no dañar la biomasa. A veces por medio de esos problemas tenemos esas erosiones de suelos, que se pierden todos esos nutrientes, se pierden toda esa materia orgánica que encontramos. Pero si tenemos un buen producto, un buen suelo cargado de nutrientes y minerales, tenganlo seguro que no se van a poner tener esos problemas geológicos, llamarlo así. Por otro, tenemos la calidad de agua y de suelos, es mantener la salud de los recursos hídricos y terrestres, tener una buena capacidad de inocuidad de esos recursos naturales, ya que pues con eso tenemos una buena biodiversidad y un buen ecosistema más adelante. Pasamos al tema de biodegradación de materia orgánica. ¿Qué significa eso? Materia orgánica es el proceso mediante el cual los microorganismos, como bacterias, hongos y otros descomponedores, descomponen compuestos orgánicos complejos como sustancias más simples e estables. Este proceso de nutriente es esencial para el ciclo de nutrientes y la sostenibilidad del ecosistema. En la parte de biodegradación de materia orgánica nos habla, por ejemplo, la descomposición de materias vegetales, restos de animales, de seres vivos o los mismos microorganismos que se encuentran en la zona. En la parte de compuestos claves encontramos materia orgánica, ya que sabemos que son componentes que contiene carbono, como restos de plantas, animales y otros restos de residuos biológicos. Los microorganismos son bacterias, hongos, virus, protozoos, nemátodos, que se utilizan por medio de enzimas para descomponer materia orgánica. Las enzimas son producidas por medio de proteínas por los microorganismos, ya que catalizan eso a la descomposición de la materia orgánica. Por medio de esas enzimas, por medio de esa proteína, ellos descomponen la materia orgánica. Y pues tenemos las condiciones ambientales, que son pues unos factores que nos influyen mucho en este tema, que tenemos la temperatura, tenemos pH, humedad, oxígeno y disponibilidad de nutrientes, que nos influye a la velocidad o de pronto interponer la degradación de materia orgánica. En el proceso de biodegradación encontramos la fragmentación, que nos habla sobre los microorganismos que descomponen físicamente la materia orgánica en partículas muy pequeñas al tener un contacto, a tener una superficie en contacto. La hidrólisis nos habla sobre las enzimas que descomponen, o sea, son enzimas que descomponen las moléculas complejas como proteínas, lípidos, carbohidratos. Son unidades muy pequeñas. Hablamos sobre aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. La asimilación son los microorganismos que absorben esos nutrientes, que se utiliza la producción de hidrólisis por su crecimiento y su metabolismo. Y ya por último, para el proceso de biodegradación encontramos la mineralización. Son microorganismos que se convierten en compuestos orgánicos e inorgánicos, como por ejemplo el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco y el fosfato. Son esos nutrientes que pasan a ser orgánicos a inorgánicos, o sea, pertenecen también parte a ese ciclo, a ese proceso, pero se vuelven ya como materias mineralizadas. Si me hago entender, como le comenté, se convierte en dióxido de carbono, agua, amoníaco y fosfato. Y entre otros compuestos. Aparte de eso, encontramos unos factores que nos afectan en la biodegradación. Uno de esos está tipos de materia orgánica, que se encuentra, por ejemplo, la que es fácil de degradarse, que son producidas por medio de azúcares, producidas por almidones, proteínas, que son de rápida descomposición. Y tenemos la difícil descomposición, que se encuentra la lignina, celulosa y otros compuestos sintéticos que requieren mucho tiempo para descomponerse
y también las condiciones específicas. También encontramos también concentración de microorganismos. Entre mayor organismos podemos obtener, será mayor la aceleración de la biodegradación. La disponibilidad del oxígeno. Tenemos dos. Está la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica es donde se presenta el oxígeno y se produce el CO2 y el agua, el H2O. Y tenemos la anaeróbica, que es donde se hace la ausencia del oxígeno, pero se produce el metano, se produce el sulfúrico de hidrógeno y otros compuestos. Encontramos también la temperatura, que es muy fundamental acá, porque una temperatura no tiene que ser ni muy alta ni muy baja, tiene que ser estable para los microorganismos, porque una temperatura muy alta no pueden sobrevivir los microorganismos, al igual también una baja temperatura. Tiene que ser una temperatura muy exacta para que ellos puedan tener ese proceso de descomposición y tener la actividad microbiana que se hace. Bien, el pH también es fundamental tener un pH óptimo, ya que eso depende también del tipo de microorganismo que tengamos y el tipo de materia orgánica. Un ejemplo clave, por decir, si voy a tener unos microorganismos, pero tengo un pH más elevado a más de 6, no creo que los microorganismos me puedan aguantar esa alcalinidad, así es que tengamos ahí en ese suelo. Tenemos que tener ese pH nivelado para que podamos tener unos buenos microorganismos y optimización de materia orgánica. Tenemos los nutrientes que son indispensables, dos nutrientes que son muy indispensables para el suelo, que es el nitrógeno y el fósforo, ya que ellos nos limitan y acelera esa biodegradación a la materia orgánica. La importancia que ya tenemos aquí en la parte de biodegradación está el ciclo de nutrientes, liberar nutrientes esenciales para el crecimiento de plantas y otros organismos. Son nutrientes que abarcan muchísimo el tema de una buena salud para la planta o para el suelo. Eliminación de residuos. Reduce la acumulación de materia orgánica muerta y residuos del medio ambiente. Un buen suelo que tenga buen microorganismo acelera mucho la biodegradación, por decir restos de plantas, restos de seres vivos, hasta restos del mismo material que se encuentra. Si encontramos con una buen microorganismo en el entorno, eso es rápido que empieza a descomponer. Si no la tenemos, tendremos esa materia y se va a volver a una descomposición muy lenta y no se va a aprovechar esos nutrientes. El mejoramiento de suelos aumenta la fertilidad y estructura del suelo. Un buen suelo con buena materia orgánica y buen microorganismo, no tenemos un problema de erosión o un problema de suelos ácidos o un problema de suelos que no tengan nutrientes. Con este tema de materia orgánica, si lo tenemos muy pendiente, tenga por seguro que tenemos unos buenos suelos fértiles y unos buenos suelos estructurados sin ningún problema de erosión. Y por último tenemos la reducción de contaminación. Son descomponedores contaminantes orgánicos como pesticidas, hidrocarburos. En este tema pues hago énfasis, por ejemplo, cuando se trabaja en los cultivos, que pues pocos se están dejando, pero todavía siguen como ese tema de seguir haciendo, que son la aplicación de productos químicos. Esos productos químicos, al tener contacto al suelo, te quedan unas trazas. Lo otro lo aprovecha la planta, pero quedan unas trazas donde son muy pesados, llamarlo así, elementos pesados, que son muy difíciles de diluirse en el suelo. Pero si tenemos una buena microorganismo o un microorganismo que es fundamental para esa descomposición, tenemos unos suelos limpios de químico, limpios de trazas de esos productos. Tenemos también una parte de aplicación de biodegradación sobre beneficios que se encuentran en
en esta parte del tema de la biodegradación, que por ejemplo se habla sobre el compostaje. El compostaje, que es un proceso aeróbico, significa que pues se requiere oxígeno para tener producción de dióxido de carbono y agua, para descomponer residuos orgánicos, y se produce materia prima como abono, fertilizantes orgánicos, que es una parte indispensable para los suelos. Tratamientos de aguas residuales. Son utilizados microorganismos para eliminar contaminantes orgánicos. O sea, son microorganismos que se implementan en lagos o partes hídricas que estén contaminadas con microorganismos malos. O sea, eso es como para decir una limpieza. Llamarlo así, un ejemplo claro, por ejemplo, si tú tienes una piscina y si tiene pues algún contaminante microorganismo biológico, pues lo que se debe recomendar pues se aplica pues cloro, pero no se pues debe ser eficaz porque mata, digamos que el 90 y pico de por ciento. Así es también como se trabaja en las partes indicadas fuera de en nuestro entorno. Se trabajan con microorganismos para limpiar esas aguas y se vuelven aguas tratadas. Encontramos la bioremediación, que trata que son microorganismos que limpian suelos, así como hablamos en el agua, se trata también de los suelos. Contaminantes de hidrocarburos, procesos químicos, pesticidas y otros compuestos químicos. O sea, son microorganismos que aceleran ese proceso para no quedar esos elementos pesados ahí en el suelo, ya que al tardar puede tener contaminación en el suelo y matar microorganismos y nutrientes. Y por último tenemos la producción de biogás, que es un proceso anaeróbico. Ya es la producción de metano y sulfuro hidrógeno. Se descompone materia prima, se vuelve materia orgánica y produce metano, combustión renovable. Estos son muy casos que se encuentran, por ejemplo, cuando son proyectos de porciculturas, que a veces encuentran esos biogás grandísimos. Por medio de sus heces pues se trabajan esos residuos y se vuelven a tener gas renovable, combustible renovable y residuo sólido para materia orgánica. Y para complementar ya lo último, tenemos de que la diferencia entre estos dos temas fundamentales. Nos habla sobre los alcances de cada quien tiene los dos. Son procesos de gran escala que involucran el movimiento y la transformación de elementos esenciales a través de la biosfera, geosfera y biomasa. Y en la biodegradación nos habla sobre un proceso a menor escala que se encuentra en la descomposición de compuestos orgánicos. Acá en el proceso de biogeoquímico nos habla sobre la parte global, la parte planeta, geológico, o sea, en la parte mundial, llamarlo así, todos esos elementos esenciales que encontramos en el ecosistema. Y en la parte de biodegradación es una parte mínima que encontramos en un suelo con su descomposición en microorganismos y nutrientes que pueden enriquecer ese suelo. Los propósitos que están entre esos dos está al asegurar la disponibilidad de continuos nutrientes esenciales para la vida y el equilibrio del ecosistema. Como hablamos anteriormente, esos son nutrientes esenciales que encontramos en el ecosistema, cuando encontramos en entorno esos bosques grandísimos, esos lagos, esas praderas, esas montañas, que son reservorios de nutrientes esenciales. Y en la parte de propósitos de biodegradación de materia orgánica, es reciclar la materia orgánica, liberar nutrientes y reducir acumulaciones de residuos en el medio ambiente. Ahí mismo nos aclara sobre, por decir, un ejemplo de un cultivo que se haya tenido toda la absorción de esos suelos, todos esos minerales, todos esos nutrientes. Al tener una cosecha, el producto mismo de la planta se vuelve a tener como materia orgánica y recupera el suelo los nutrientes que lo absorbió a ella. Entonces es un ciclo de retorno de nutrientes hacia el suelo. Por último es un proceso global que se asegura la disponibilidad en nutrientes esenciales. Como se acabó de decir, es un proceso global, proceso mundial, que se habla sobre el bioquímico
a la contradicción de la biodegradación de materia orgánica. En la parte de biodegradación encontramos que es un proceso local que se descompone en materia orgánica y libera nutrientes, contribuyendo a los ciclos bioquímicos. Ahí nos habla sobre la parte que es un complejo aparte de la materia orgánica que nos compete todos esos nutrientes que se puede tener en un material, dándole energía a ese suelo. Una parte sobre que hablamos de que todo esto tiene, como por decir, un atrayente y un aislante. Los dos temas que estamos hablando se pueden relacionar entre ambos. ¿Cómo así que entre ambos? La biodegradación de la materia orgánica es un componente importante para el bioquímico nutricional. ¿Por qué? 1. En el ciclo de carbono, lo que acabamos de decir, la biodegradación de materia orgánica libera CO2 hacia la atmósfera. ¿Qué pasa ahí? El bioquímico nutricional, en la parte del proceso de fotosíntesis, la planta aprovecha ese proceso y lo asimila para obtener su energía. Esa es la parte donde se ve la relación entre los dos. Y en la parte de nitrógeno encontramos la biodegradación de proteínas y otros compuestos nitrogenados. Libera amoníaco, que luego se convierte en nitrato por las bacterias nitrificantes. O sea, estos dos temas que se ven que tienen diferentes cosas, pero a la vez están trabajando juntas para tener un nuevo momento. Ya para finalizar, en conclusión de la biodegradación de materia orgánica, como lo que he hablado, se trata sobre la materia orgánica. Sí, es un proceso fundamental, demasiado. Es un proceso para la vida y la sostenibilidad ambiental. Claro, si no tenemos una buena materia orgánica o un proceso, no tenemos suelos buenos de nutrientes, como le comenté, suelos erosionados, sin nutrientes y mal estructurados. Comprender y promover este proceso es esencial, ya que porque la gestión de los residuos y la mejora de calidad del suelo y la protección de recursos naturales. Y para el biogeoquímico nutricional son también fundamentales. Claro, los dos trabajan fundamental para la vida y el funcionamiento de los ecosistemas. La comprensión de estos ciclos, la mitigación de los impactos humanos, que eso tenemos que ver en cuenta, son esenciales para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y la salud del planeta. En conclusión, pues los dos temas son fundamentales, tienen su parte contra y pro, pero a la vez, como le comenté al último, se trabajan entre sí. Muchísimas gracias, feliz buena tarde.